Buenos días, amadas hermanas. Hoy es ya nuestro último día de devocional, sábado 8 de octubre del 2022. Hoy vamos a terminar con el estudio del libro de Segunda de Reyes, capítulo 18. Y como lo hemos estado haciendo durante estos días, vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas 7:14. Hermanas, hoy vamos a hablar de otro rey, pero este no es rey de Judá ni de Israel. Este es el rey de Asiria, llamado Sennacherib. Vamos a ir a nuestra lectura bíblica. Pero antes de eso, he titulado el devocional de hoy, Subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Segunda de Reyes 18:13. Fue tomado de ese versículo, subió Sennacherib contra. En nuestra lectura bíblica de hoy, nuestro estudio abarca desde los versículos 13 al 37, pero solo vamos a dar lectura a los versículos 13 al 15. La palabra del Señor dice así, Segunda de Reyes, capítulo 18. A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria, que estaba en Laquis: Yo he pecado, apártate de mí y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Vamos a orar. Amado Señor y Padre Celestial, en este día nos acercamos nuevamente ante el trono de tu gracia para pedir tu guía, tu ayuda, tu protección, tu misericordia, pero sobre todo tu perdón. En estos días hemos visto tu palabra, que tu pueblo fue rebelde y que tu ira fue derramada también sobre ellos. Señor, aleja de nosotros la rebeldía, que no seamos mujeres de cerviz dura. Ten misericordia de cada una de nosotras, muéstranos tu voluntad. Abre hoy nuestro entendimiento, nuestros oídos, quita cualquier cosa que pueda estar distrayendo este tiempo. Y te pido, Padre, que nuevamente me ayudes. Lo has hecho durante estos días. Yo sé que sin tu ayuda no puedo hacer nada. ¿Qué palabra saldría de mi boca? Por favor, ten misericordia y ayúdame. Que seas tú hablando a cada corazón, pero sobre todo que todo lo que hagamos hoy siempre te dé gloria y honra. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, como les estaba comentando, hoy vamos a hablar de Sennacherib, rey de Asiria. Y este llegó a ocupar el trono de Asiria después de Sargón II. Sennacherib va a ser una figura del enemigo del pueblo de Dios, de la persona de Dios, del siervo de Dios también, refiriéndonos a Ezequías, de la obra de Dios, de la palabra de Dios. En el versículo 13 dice, subió Sennacherib contra. Pero a pesar de todo, sabemos que Dios siempre tiene el control de todas las cosas y este también va a ser un instrumento en manos de Dios. ¿Quién era este Sennacherib? Su nombre dice Sin, y Sin representa o habla de, es el nombre de Dios, del Dios de la luna.
Sabemos que Asiria también era una nación pagana y tenía muchos ídolos. Sin ha reemplazado a mis hermanos. Ese es el significado del nombre de Sennacherib. Este rey de Siria va a llegar a conquistar muchos pueblos enemigos, dentro de ellos Israel, porque Dios así lo permitió. Y en el versículo 13 nos va a hablar del tiempo en que él atacó a Judá. La Biblia dice en el versículo 13, en el año 14 del reinado de Ezequías. Ayer estudiamos un poco de la vida de Ezequías. Sabemos que él no siguió el ejemplo de su padre Acaz, sino que se puso en la brecha y quiso hacer lo correcto. Temió a Dios. Y en el versículo 9 también nos dice, en el versículo 7 nos dice que él se rebeló contra el rey de Asiria y no lo sirvió. Probablemente esta rebelión se trataba que él dejó de pagar tributos a Asiria. Pero ahora, después de una gran conquista de este rey Sennacherib, va a buscar tomar Judá también. Y lo hizo justo en el tiempo que Ezequías estaba logrando avivar nuevamente al pueblo, a reformar la religión, que estos se deshicieran de sus dioses y volvieran al único Dios verdadero. Él llegó a librar al pueblo, pero sobre todo siempre quiso buscar a Dios. Pero ¿cuáles fueron las victorias de este rey Sennacherib? ¿Y cuáles fueron sus armas también? Sabemos que el deseo de Sennacherib, en el deseo de querer tomar Judá, él va a querer someter, deportar y reemplazar al pueblo de Judá, así como lo hizo con el pueblo de Israel también. Y bajo ese propósito, en el año 14 del reinado de Ezequías, en el versículo 13 nos dice que él subió contra Judá y que también tomó todas las ciudades fortificadas, es decir, las ciudades que estaban amuralladas, casi todo el territorio de Judá, a excepción de Jerusalén. Jerusalén era la capital de Judá. Y este rey va a querer imponer un pago a Ezequías, al rey Ezequías, por su rebeldía. Y en los versículos 14 al 16 nos dice que Ezequías va a pagar al rey de Asiria 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real. Este fue movido por el temor y es así que paga con los tesoros de la casa de Dios. En el versículo 17, después ya que el rey de Asiria ha tomado lo demás, va a enviar contra el rey Ezequías y los que estaban en Jerusalén. La Biblia dice, después el rey de Asiria se envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rapsaris y al Rapsacés, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén, y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba en el camino de la heredad del lavador. Ahora él va a querer lograr su propósito, va a querer tomar Jerusalén y va a querer someter a Ezequías por completo también. Y hoy vamos a ver cuáles son las armas que el enemigo del pueblo de Dios, Dios, de su rey, de su palabra, que está en contra de su obra, usa para llegar a cometer estos propósitos. El primer enemigo contra el pueblo de Dios es el enemigo del miedo. De los versículos 19 al 24, esta va a llegar a ser el arma favorita de Satanás, del rey de este mundo. Porque si nosotros vivimos en una vida de miedo, esto va a definir nuestro estilo de vida. Vamos a vivir en una vida de derrota. ¿Y cómo va a lograr usar esta arma el enemigo?
el arma del miedo, primero va a lograr atemorizar al pueblo con su gran ejército. En el versículo 17 nos dice que se presentó con sus grandes jefes y también los que estaban sobre el poder, los más importantes, van a ir a Jerusalén, pero no van a ir ellos solos, van a ir con un gran ejército para que toda la gente que estaba sobre las murallas de Jerusalén puedan ver este ejército y puedan atemorizarse. Y el enemigo siempre va a querer parecer grande, numeroso, poderoso, invencible, implacable. Él va a querer cegar nuestra visión espiritual y que nosotros desviemos nuestra vista del Dios que puede otorgarnos la victoria, a pesar de que nuestro enemigo parezca numeroso o parezca fuerte. Y si vivimos en miedo, vamos a lograr ser derrotados. El Señor es quien nos puede dar la victoria, no importa qué enemigo se levante. Si recordamos la historia de David y Goliat, Goliat era grande y también hablaba mucho y se creía mucho, pero el Dios de David derrotó a Goliat. Y lo mismo puede hacer en contra de nuestros enemigos, en contra de los enemigos del pueblo de Dios. Pero también este va a querer atemorizar al pueblo con su gran discurso, mucha palabrería. De los versículos 19 al 22, la Biblia dice, y les dijo el Rabsacés, decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. Quería mostrar que el rey de Asiria era grande. ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerza para la guerra. Mas ¿en qué confías que te has rebelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si me decís, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén, delante de este altar adoraréis a Jerusalén? Muchas palabrerías, muchas palabras y de esta manera quería atacar el oído y también el corazón del pueblo. Él va a querer menospreciar y va a buscar atacar la confianza en el Señor. Y esto siempre es lo que quiere hacer el enemigo. Busca que lleguemos a dudar de Dios. No, que yo soy fuerte, no, que yo tengo un gran ejército, no, que tú eres débil, no, que estás solo, nadie te ayuda. Quiere que dudemos de la confianza de Dios. En Salmos 11:2, la Biblia dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Pero también menospreció y atacó a los hombres de Dios. Sabemos que Dios puso a Ezequías como rey de Judá, pero este no lo llamaba rey, solo le decía Ezequías. Y a los soldados también en el versículo 23 dice, ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, y tú puedes dar jinetes para ellos. Él estaba menospreciando al ejército de Dios, diciendo, ustedes son pocos, que aunque yo les dé una ayudita, no van a poder vencerme. Y también va a atacar al pueblo. En el versículo 27 dice, y el Rabsacés les dijo, me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro expuestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Él quería decir que el pueblo no va a poder resistir. Ahora nosotros hemos acampado junto al acueducto, ya no van a tener agua, Dios no los va a ayudar. Y como resultado, en los versículos 24 y 25, el pueblo y sus líderes van a estar atemorizados. Pero también va a menospreciar y atacar directamente a Dios. En los versículos 33 y 35, del 33 al 35, este dice que Dios va a poder librarlos. Él va a querer decir que no tienen salvador. No hay quien los salve de mi mano.
Estos hombres hablaron en contra del mismo Dios. Así que una de las armas contra el pueblo de Dios que usa el enemigo es el miedo. Pero también usa el enemigo de la mentira. En los versículos 25 al 30, en el versículo 25 dice, Jehová me ha dicho, sube a este lugar y destrúyela. Él va a mentir sobre el propósito de Dios para esta ciudad. Porque a través de estas palabras, Jehová me ha dicho, sube a este lugar y destrúyela. Él va a estar hablando según su propia conveniencia, según lo que le beneficiaba a él, y esto causara temor al pueblo de Judá, aun si esto fuera mentira, y sí era una mentira. No había sido hablado por los profetas o por la palabra de Dios. Y aunque sí fue Dios quien destruyó a Israel, en su gran misericordia, Él va a buscar guardar un remanente del pueblo de Judá por amor a David. Dios buscaba salvarla, y es lo que busca de nosotros también, hermanas, salvarnos. Pero ellos se atribuían a hablar por Dios. Pero también va a cuestionar la palabra de Dios y al siervo de Dios. En el versículo 29, la Biblia dice, así ha dicho el rey, refiriéndose al rey de Asiria. No os engañes, Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os podrá librar de mi mano. Pero sabemos que Ezequías, durante el tiempo que gobernó sobre Judá, no habló mentiras. La Biblia dice que ni antes de él ni después de él hubo un rey sobre Judá como él reinó, con el temor a Dios, haciendo lo correcto. Ezequías no hablaba mentiras, pero estos querían más que prevaleciera la palabra del rey de Asiria, un rey mentiroso, un rey engañador, el rey de este mundo, que la palabra del mismo Dios y también la palabra de su siervo Ezequías. Pero también va a mentir sobre cuál era su propósito. Va a negar la palabra de Dios de esta manera y va a falsificar también la palabra de Dios. En los versículos 32, 31 y 32, en el versículo 32 dice, y viviréis y no moriréis. Esto nos recuerda a lo mismo que le dijo Satanás a Eva, ¿verdad? No, el día que comieren de ese árbol no van a morir. No es cierto lo que Dios te está diciendo. No es cierto que Él te va a dar victoria. No, no es cierto. Tienes que temerme, tienes que someterte a mí. Pero sabemos que Dios no dice eso. Él dice, la paga de pecado es la muerte. Así que en este rey no puede haber vida. En este rey de este mundo, en este rey Sennacherib, no había vida. Y también vamos a ver un instrumento más, un arma más que este enemigo usa en contra del pueblo de Dios, el enemigo de la alianza. De los versículos 31 al 37, en el versículo 31, este dice, haced paz conmigo. Pero ¿podremos hacer alguna alianza con Satanás? ¿Con el rey de este siglo? ¿Con el rey de este mundo? ¿Es acaso él el dador de paz? Y en los tiempos del anticristo también Él va a venir ofreciendo paz. Y tristemente la paz que este Sennacherib ofrecía al pueblo de Dios tenía un alto precio, pero también era momentánea. Primero tenían que tener completa sumisión a Sennacherib. En el versículo 31, Él les va a decir, haced conmigo paz y salid a mí. Y si ellos decidían salir ante este rey, también iban a someterse ante su persona. Pero ¿qué podemos esperar de una persona que no teme a Dios, de un rey pagano, que tiene muchos ídolos, que su corazón está desviado del Señor y que también no teme a Dios? Y se sometería también
se someterían a un estilo de vida, al mismo estilo de vida que llevaba este rey Sennacherib y todo el pueblo de Asiria, un pueblo pagano. Él decía, viviréis y no moriréis. Coman y vivan, pero los voy a llevar a otro lugar, una tierra. Vamos a ir al versículo 32 y lo vamos a leer. Hasta que yo venga y os lleve a otra tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas y de aceite y de miel, y viviréis y no moriréis. Una tierra como la vuestra, una tierra que es parecida a la tierra que Dios ha prometido a su pueblo, pero que no es la tierra que Dios ha escogido, donde la presencia de Dios no está, donde la bendición de Dios no está, donde el temor a Dios no está presente. Todo esto ofrecía a este hombre y es lo mismo que el mundo nos ofrece. Ven que si tú haces lo que yo te pido, que si tú piensas como yo quiero, te vistes como yo quiero, hablas como yo quiero, vives según lo que te dice este mundo, yo te voy a otorgar muchas cosas. Pero todo eso está disfrazado, hermanas. No caigamos en hacer alianzas con este mundo, porque al final el resultado solo va a ser la muerte. Una vida en Cristo es la que nos conduce a vida y no a muerte, pero solo la vida en Cristo. Pero también llegarían a confiar en Sennacherib. No solo se someterían a él, sino que también llegarían a confiar en él en los versículos 32 y 35 con todo lo que él les está ofreciendo a este pueblo. Si ustedes se someten a mí, van a estar bien en un lugar bueno, con trigo, con miel, coman de sus uvas, beban de su agua, van a vivir, no van a morir. Confíen en mis promesas, confíen en mi persona, que no hay Dios como yo, solo para hacer alianza con Él. Pero no debemos hacer alianza con este mundo. El que es amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Así que, hermanas, no sirvamos al rey de este mundo. No vivamos bajo el enemigo del miedo. El Señor es quien pelea por nosotros. No vivamos también que ahora qué van a decir de mí si yo hago lo que es correcto, si muestro que soy hijo de Dios. No, hermanas. Mostremos sin miedo que somos hijos de Dios, que queremos hacer lo correcto. Seamos mujeres que nos pongamos a la brecha y que digamos, no voy a vivir según lo que dice este mundo, no voy a servir al rey de este mundo. Pero tampoco dejémonos llevar o que el enemigo de la mentira nos llegue a vencer. En Dios siempre hay verdad. Dios no es un Dios de engaño. Lo que Dios dice, Él lo va a cumplir. Pero el rey de este mundo no. Como dicen muchos, Él solo te va a tirar la zanahoria de oro para quitarte del camino en el cual estás tú, que es la voluntad de Dios, en una vida que te lleva a vivir en temor a Dios. Él solo va a querer sacarte de ese lugar donde Dios ya te ha puesto, en el camino que Él ha establecido para tu vida, cuyo fin es la vida y la vida eterna. Y tampoco estemos haciendo alianzas con este mundo, hermanas. El mundo nada bueno ofrece. El único resultado es la muerte. No temamos al Dios de este mundo. Y terminemos con el versículo que estuvimos aprendiendo durante esta semana. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hemos visto todos los pecados que el pueblo de Dios cometía en contra de Dios, su rebeldía, el menospreciar su persona, su palabra, el olvidarse de sus obras, el hacer alianzas con este mundo, el temer al Dios de este mundo.
el vivir con miedo, el creer las mentiras de este mundo, el hacer alianzas con este mundo nuevamente. No vivamos así. Si en nuestro corazón aún hay cosas que no agradan a Dios, Dios es un Dios misericordioso. Acerquémonos ante el trono de esa gracia, busquemos su perdón, su misericordia. Como dice, oremos a Él, busquemos su nombre, invoquemos su nombre, busquemos su rostro. Dejemos nuestros malos caminos, nuestros caminos perversos, volvamos al camino del Señor. Y su promesa es, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias, mis hermanas, por este tiempo. Las animo a que sigan escuchando los demás devocionales de las hermanas que van a seguir. Siempre la palabra de Dios tiene algo que hablar a nuestros corazones, pero seamos oidoras y también hacedoras. Que Dios las bendiga. Nos vemos hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.